Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Cuestiones de la filosofía política de Kant. En este vídeo voy a explicar algunos aspectos, algunas cuestiones del pensamiento político de Immanuel Kant, pues una referencia que parece pues básica para entender mejor este pensamiento es el libro de Jürgen Sprute, Filosofía política de Kant, en la que se analiza el pensamiento político de este. Por supuesto, hay muchísimos más libros de comentario, de análisis del pensamiento político de este gran filósofo alemán, pero este realmente es pues muy preciso en sus análisis. Y, por ejemplo, está claro que hay que considerar que el ideal republicano de Kant pues está en la base de su pensamiento. Él desarrolló sus ideas políticas, por ejemplo, sobre la paz perpetua de 1795, pero también en otras obras que son tratados de ética. Diríamos que no hay un tratado específico que diga filosofía política o tratado político del propio pensador, pero diríamos que de todas maneras aparece su pensamiento acerca de la política en sus obras éticas, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, sobre la paz perpetua, como ya he comentado, y en otras obras que tratan de cuestiones históricas, éticas, etcétera. Está claro que el principio básico para él de la verdadera política es que las máximas no deben partir del bienestar y de la felicidad que cada Estado espera de su aplicación, y considera que deben partir del fundamento del derecho público natural. Esto está en relación también con el imperativo categórico kantiano, diríamos, con su ética deontológica o del deber por el deber, y el propio Kant insiste continuamente en los deberes como lo fundamental tanto en el ámbito de la ética como en el de la política. Por tanto, según el pensamiento kantiano, el punto de partida tiene que ser el concepto puro o no empírico, podríamos decir, del deber jurídico, sean cualesquiera, y son palabras del propio Kant, las consecuencias físicas que se deriven. Claro, aquí hay que sobreentender que este deber jurídico está bien estructurado, está bien redactado, es coherente con unos principios éticos básicos o fundamentales y, por tanto, se entiende que su aplicación va a dar buenos resultados para los ciudadanos y para el Estado. Pero diríamos que eso es una consecuencia derivada de la idea de una ética deontológica, del deber por el deber, insisto. Por lo tanto, pues está claro que Kant, a través de sus escritos, de sus obras, de sus tratados, subraya continuamente la exigencia moral de una política que podemos llamar verdadera o auténtica. Pero además, cabe decir que en el ámbito de la ética y de la política, para él lo más importante, para Kant, es la actitud correcta, la actitud coherente, la actitud basada en la buena intención, en el buen juicio, también en el discernimiento de nuestros deberes, de la verdad, etcétera. De hecho, pues Kant también dio consejos a los políticos de su tiempo y que son aplicables, en cierto modo, también a los políticos actuales. Y él decía esto: aspirad, ante todo, al reino de la razón pura práctica y a su justicia, y vuestro fin, el bien de la paz perpetua, os vendrá por sí mismo. Efectivamente, si se aspira a la justicia, a la bondad, pues diríamos que todo irá bien, los resultados serán positivos, porque se busca también la paz. Efectivamente, Kant pues saludó alborozado el comienzo de la Revolución Francesa, pero luego no estuvo de acuerdo con el periodo del terror, etcétera. Pero en cualquier caso, los lemas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, estaban en la línea de pensamiento también del filósofo de Königsberg. Ciertamente, también es evidente para Kant que solo un político moral puede conocer el modo de gobierno auténtico, que para él era el modo de gobierno republicano, a pesar de que él estuvo bajo la autoridad de los reyes de Prusia. Pero, diríamos, sus ideales se encaminan por la república. Además, dice Kant que más todo bien que no esté injertado en un sentimiento moralmente bueno no es más que pura apariencia y deslumbrante miseria. Por lo tanto, el imperativo de buen comportamiento, el imperativo categórico y en general la moral kantiana, que es una moral formal, una moral basada en la razón fundamentalmente, con raíces estoicas, podríamos decir, es lo que también tiene que intervenir en el ámbito de la política, en el ámbito también de la justicia, etcétera.
Por eso él insiste, Kant, en que el derecho y la justicia son fundamentales en todas las decisiones políticas, son los ejes directores o son, diríamos, las nociones, los conceptos, las ideas que tienen que dirigir pues toda decisión política o que tienen que estar en la base de las mismas. De todas maneras, Kant también opina que el derecho, por supuesto, se diferencia de la ética, básicamente en que el derecho ejerce la coacción y presenta pues una serie de argumentaciones para derivar o deducir analíticamente pues esta coacción de la noción de derecho. Porque claro, tiene que haber un poder del Estado, también hay un poder legislativo, está también la separación de poderes, por supuesto, y eso implica también pues, un derecho de coerción, podríamos decir. Además, para Kant, la libertad es el derecho único, originario, que corresponde a todo hombre por su naturaleza humana. En este sentido, la libertad para Kant es de lo más valioso y supone que tiene que haber igualdad y que tiene que también haber la capacidad de ser dueño de uno mismo. Y también, por supuesto, tiene que existir la integridad, etc. Realmente en Kant no se concibe de una manera histórica y material la existencia de un estado de naturaleza en el pasado. Para él es una simple abstracción para explicar la necesidad de los estados, pero él no está convencido ni mucho menos de que haya existido ese estado de naturaleza tal como lo plantean pues, otros pensadores. En cualquier caso, él está convencido de que los derechos de propiedad requieren pues, una garantía por parte del Estado. El Estado tiene que estar para garantizar la propiedad privada. Y además, para este filósofo, el Estado sirve al derecho que es necesario para la libertad externa. O lo que es lo mismo, es necesario que los Estados propicien el despliegue de lo que Kant considera la naturaleza y sobre todo la vocación humana, la vocación de los hombres. Si esto se consigue, pues diríamos estaría sirviendo de una manera indirecta, entre comillas, podríamos decir, a la felicidad de los individuos y al bienestar de la sociedad. Porque si buscamos el libre desarrollo y el pleno desarrollo de las facultades humanas, ya estamos haciendo lo mismo que garantizar el impulso a la libertad humana y a la felicidad de las personas. Diríamos que son formas distintas de expresar algo pues muy similar, por no decir algo idéntico, podríamos pensar. En cuanto al fundamento de la estructura del Estado republicano, para Kant está claro que es el principio de la división de poderes, que se podría aplicar también, por supuesto, a las monarquías parlamentarias, lógicamente. Y para Kant, de los tres poderes del Estado, el máximo es la Asamblea Legislativa, es el fundamento de todos los poderes. En cuanto pues, a la subordinación correcta de los poderes de los estados, considera que en el caso, por ejemplo, de un buen gobierno, diríamos que si se niega el poder legislativo, pues se producen formas de despotismo. Por lo tanto, tiene que haber una total independencia de los poderes en el Estado para garantizar una acción política coherente, correcta, justa y además legítima, por supuesto. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y a los de Hablando de Filosofía también de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.